Listo. Entonces empecemos. Lo que vamos a ver hoy es la introducción al lenguaje de programación Java. En la agenda del día tenemos lo siguiente, que sería, primero que todo, explicar qué es el lenguaje de Java y cómo es que esto funciona como un lenguaje multiplataforma. En segundo lugar, presentamos la plataforma Code Academy para que, bueno, vayamos pudiendo, digamos, adelantarnos en tanto al aprendizaje de este lenguaje. La sección 1 sería un programa de Hello World, la estructura en Java y la sintaxis que se maneja. La sección 2 sería variables, tipos de datos y límites. La 3 sería la explicación de la sintaxis en Java, los condicionales, bucles y funciones. Bueno, esto ya lo sabrán. Medio lo repasamos en la sesión anterior. Y por último vamos a poner unos pequeños retos para ir calentando. Listo. El lenguaje Java se dice que es un lenguaje multiplataforma porque este lenguaje está diseñado bajo una premisa y es que tiene por debajo una cosa que se llama el Java Virtual Machine y esta cosa puede correr en cualquier sistema operativo. Es decir, lo puedo correr en un computador con Linux o Unix, un computador con Windows o un computador con macOS y ya simplemente nosotros compilamos el programa. Si tenemos el Java Virtual Machine en nuestro computador, vamos a poder compilar, correr este programa independientemente de si es, bueno, de cualquier sistema operativo que se les ocurra. En la imagen podemos ver un pequeño programa escrito pues en Java. Este lo vamos a guardar como un archivo .java, luego lo podemos compilar, que quiere decir que lo compilemos, que cogemos lo que nosotros escribimos pues en el lenguaje con la sintaxis definida y este compilador es un programa que lo convierte a algo que lo entiende el computador, que sería unos y ceros. Luego debajo de eso está la Java Virtual Machine que hace que pues el programa corra, básicamente. Este programita de aquí lo único que hace es imprimir Hello World en la consola y ya. Acá tenemos un enlace para un curso de Java en Code Academy. Si le damos clic ahí, podemos entrar. Bueno, yo ya había entrado y es sencillo entrar. Uno se vincula con la cuenta de Google y es sencillo. Lo primero que uno se encuentra al entrar a esta página sería lo siguiente. Es bastante intuitivo. Aquí tenemos un texto que nos indica lo que estamos tratando de aprender. Bueno, aquí nos dicen una pequeña introducción al lenguaje. Tenemos el mismo diagrama que ya vimos, que ya les expliqué. Y aquí nos dan unas instrucciones para que nosotros escribamos un pequeño código aquí, que cuando le damos correr, en este caso lo que hace es imprimir esto en consola, sería Hello World, bueno, sencillo. Y el enlace para que ustedes puedan entrar a este curso, ya se los dejo en la descripción, en el chat. Ya lo voy a mandar. Ah, listo, perfecto. Ahora sí, bueno, ahí ustedes pueden ir recorriendo lo que sería el curso. Aquí pues puede ir pasando hasta la 8, yo creo que está bien. Aquí nuevamente revisamos una pequeña introducción a lo que sería un archivo .java. Dentro de cada archivo .java nosotros vamos a tener una clase y esa clase tiene que tener el mismo nombre que el archivo que nombramos nosotros con el .java. En este caso, si tenemos nuestro archivo que se llame helloworld.java, nuestra clase principal dentro de ese archivo va a ser Hello World. Eso es como una convención. Aquí nos explican que después de una clase, después de una función escrita en Java, nosotros tenemos que indicar el dominio de esa clase o de esa función poniendo estos corchetes, no, llaves. Y ya eso es lo que hace definir el dominio de la función o de la clase en este caso.
Aquí pueden ver que estas dos llavecitas de aquí indican que la clase va pues de aquí, de la línea 1 hasta la línea 6. Y en este caso estas llaves de aquí nos indican que la función main va desde la línea 2 hasta la línea 5. Aquí nos indican un poco de lo que sería el main en Java. Estas palabras claves yo creo que ya las había explicado en la clase anterior, más o menos. Son como que le estamos indicando a nuestro programa cómo se debe comportar en este caso. La clase, por ejemplo, si a la clase la llamo public, es que otra clase externa puede llamar a esta clase de aquí, que está en este archivo .java. Igual que esta función, también vamos a poder llamar desde otra clase a esta función dentro de esta clase. El static es porque lo podemos llamar así sin necesidad de instanciar un objeto con este tipo de clase, con el hello you en este caso. Y bueno, si bajamos un poco más, nos encontramos con una pequeña tarea. Y lo que nos dice aquí es que debemos imprimir hello some name. Y debemos reemplazar some name con nuestro propio nombre. En este caso, pues yo me llamo Jesús. Cuando le doy correr, me imprime hello Jesús. Algo sencillo. Y podemos dar next. Ahora sí vamos a explicar un poquito lo que sería esta sentencia de aquí, el system out println. Esta sería la forma, digamos, de acceder para nosotros desde Java a lo que sería la salida estándar. La salida estándar sería por consola. ¿Listo? Simplemente escribimos esto de aquí, systemout.println o println, y dentro de estos paréntesis vamos a poner lo que nosotros queremos que se imprime en pantalla. En este caso imprimiría let's play, hide and seek. Sencillo. Ahí Valeria está levantando la mano. ¿Tiene una pregunta? Sí, cuando dices que se imprima en consola es, o sea, si yo estoy corriendo Java, se va a presentar en dónde, ¿sí me entiendes? En como te digo, pues al inicio nosotros no corremos, digamos, programas que se abren en ventanas como un navegador o como algo así, sino que corremos los programas que recogen texto que nosotros les ponemos como input y nos botan texto ahí mismo. Y para eso utilizamos un programa que sería por lo general el CMD. No sé si ustedes de pronto lo habrán abierto alguna vez, el CMD. Esa es una consola. ¿Listo? Y ahí podemos ver la salida estándar, que sería texto, simplemente texto. En este caso Ah, la ok. consolita la tenemos aquí al lado y este programa lo corremos y la consola nos imprime pues lo que nosotros le digamos. Sí, eso sería. Gracias. Listo. Vale. Aquí tenemos las instrucciones y nos dice dentro del main y debajo del enunciado print tenemos que seguir los siguientes statements usando listo. Aquí lo que tenemos que hacer es imprimir en lugar con println usar otra función que se llama print. La diferencia entre println y print es que el println imprime una línea, es decir, al final nos baja a la siguiente línea, en este caso de la consola, y el print nos permite seguir imprimiendo, pero delante de lo que nosotros imprimamos en este caso. Bueno, y ahí, digamos, ustedes pueden seguir con esto. En Codecademy, pues ahí ya les pasaron el link. Y listo, eso sería como un recurso, digamos, que tenemos ahí para aprender. Siguiendo con la presentación, acá tenemos una pequeña, bueno, explicación. Voy a hacer una pequeña explicación de lo que serían las cosas principales en la programación, digamos, las bases, lo más pequeño, lo más fundamental, que serían las condiciones, los bucles y las funciones. Listo.
Para eso voy a utilizar un compilador aquí, que ustedes lo pueden abrir. Ahí Manuel yo creo que les puede pasar el enlace, si no lo paso yo. Listo, ya. Listo. Y empecemos definiendo lo que sería un statement, ¿cómo se dice? Bueno, una sentencia if. Aquí vamos a poner una condición y nosotros definimos esa condición dependiendo de, digamos, lo que queramos hacer con nuestro programa. En este caso, yo quiero verificar si dos números son positivos. ¿Listo? O si un número es positivo, algo sencillo. Entonces, quiero un número que se llame i, y a ese número le voy a poner un valor de 5. Y luego, si mi número, que lo acabo de llamar i, es positivo, entonces, para indicar que es positivo, yo tengo que saber que ese número tiene que ser mayor que 0. Entonces es lo que pongo pues aquí dentro de la sentencia if. Y para declarar el código que yo quiero que se ejecute si esa condición se cumple, lo pongo dentro de las llaves. ¿Listo? Entonces, si ese número es negativo, digo positivo, lo que quiero que haga el programa es que me imprima en pantalla o en consola el número, el número es positivo. ¿Listo? Y el semicolon, el punto y coma. El punto y coma, pues, es siempre necesario, o sea, bueno, ustedes usarán de pronto programas por ahí que les ayude a escribir el código. Si uno no escribe el punto y coma, ahí le indica un error, el mismo compilador de Java. Y bueno, si esta condición no se cumple, de pronto yo quiero que se ejecute otra parte de un código, ¿listo? Entonces, si este número no es positivo, es decir, si es 0 o es negativo, yo quiero que pase otra cosa. En este caso quiero que me imprima en pantalla que este número, el número es, bueno, sencillo, no es positivo. Listo. En este caso, como yo pues indico ahí el número de una vez, entonces yo ya sé pues cuál va a ser el resultado, pero ahorita les voy a enseñar, digamos, a cómo leer el input que nosotros queramos desde la consola. Eso creo que también es parte de esta clase. Sí, yo creo que sí. De clase no, presentación. Esta no es una clase. Y ya listo. En este caso podemos ver que se imprime esto en consola. Aquí para que se imprima bien, puedo poner el espacio. Le doy execute. Y ahí me imprime, pues obviamente que el número 5 es positivo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a definir un bucle. ¿Qué sería un bucle? Bueno, algo que se repite una determinada cantidad de veces según una condición que nosotros definamos. ¿Listo? En Java tenemos dos tipos de bucles. Bueno, esencialmente dos. Tenemos el ciclo while, en el que nosotros le indicamos la condición entre paréntesis después de esta palabrita clave que se llama pues while. Y, por ejemplo, yo podría tener un bucle infinito en el que podría indicar aquí, por ejemplo, true. Entonces, mientras esto, lo que tengo adentro es verdad, se va a seguir reproduciendo el código que tengo dentro de esa sentencia. ¿Listo? Entonces aquí puedo imprimir, por ejemplo, hola. Entonces en este caso lo que va a pasar es que me va a imprimir infinitamente esto de aquí, la palabra hola y el signo de exclamación. Si lo ponemos a correr, va a imprimir infinitamente, como lo pueden ver. Y para pararlo ya sería otro cuento. En teoría es con control C, pero pues esto es diferente porque es un navegador, entonces lo voy a recargar.
Usualmente no queremos bucles infinitos, eso en la mayoría de los casos es un error, entonces lo que voy a hacer es eh, hacer que, por ejemplo, esto de aquí se detenga en algún momento y yo podría definir, por ejemplo, un número que lo voy a restar n cantidad de veces. Por ejemplo, aquí yo puedo definir que sea hasta 5. Entonces, mientras este número sea mayor que 0, o sea positivo, yo quiero que me imprima en pantalla hola o luego el número en el que estoy, por ejemplo. Y como el número está en 5 en este caso, en la primera iteración yo quiero que se disminuya en 1. Entonces, aquí lo que puedo hacer es restarle en 1, simplemente poniéndole menos menos. Si lo quisiera aumentar, sería más más. En este caso, si le pongo más más, va a ser infinito porque, bueno, va a llegar hasta, no va a llegar a ser 0 en ningún momento, sino que va a irse hasta el infinito. Bueno, sí. Si lo corro, imprime número 5, 4, 3, 2, 1, y cuando llega a 0, esta condición se deja de cumplir, ¿cierto? Porque 0 no es mayor que 0, entonces se sale. También tenemos otras condiciones que sería, por ejemplo, mayor o igual. En este caso, el igual hace que me imprima hasta el 0, porque cuando me compara 0 con 0, 0 es igual a 0 y por lo tanto lo imprimo. ¿Listo? En este caso se puede ver que llega hasta el 0. También tenemos otro tipo de ciclos que sería el for. Este es como una sentencia más común, usualmente se la utiliza más que el while, diría yo. Bueno, a veces sí, a veces no. Aquí tenemos tres cosas que definir. Un contador, luego la bandera o la condición que me limita ese contador. Tipo, si yo quiero llegar hasta 20 o hasta 10 con la i y ¿cómo se dice? El aumento del contador. Si yo quiero que se aumente en 1 en cada ciclo, pues eso es lo que lo indico en la tercera parte del for. Y podríamos hacer lo mismo que en la anterior. Aquí puedo borrar esto de acá. Si lo ejecuto, lo que va a hacer es imprimir hasta el 9. En este caso, inicio en 0 y cuando llega a 10, vuelve aquí a comparar 10 es menor que 10, eso es falso, entonces se sale del for y se termina el programa. Bueno, esos serían los ciclos en Java. Y ahora tenemos las funciones. Las funciones serían algo así. Yo tengo que definir el nombre de la función, lo que me va a retornar la función, y ya eso sería todo. Digamos como en la firma que me define la función. Entonces aquí pongo public. En este caso, como hay algo, bueno, en especial en esto de Java, que todo lo que yo llame en el main tiene que ser static, entonces tengo que decir que es static. Luego defino lo que me va a retornar. En este caso yo quiero una función que me retorne un número, entonces un número puede ser un entero. Y la función de suma. Listo. Aquí, dentro de los paréntesis, yo defino qué es lo que yo quiero recibir en esta función como input. ¿Listo? Entonces, para una suma yo necesito dos números, número X y un número Y. Y ahora defino el dominio de esta función. Creo que está medio maluco llamarlo dominio. Bueno, voy a definir los límites de esta función en tanto a las líneas que va a abarcar la función. ¿Listo? En este momento, pues, abarcaría estas 3, 4 líneas. Aquí yo quiero crear una nueva variable donde almaceno la suma de las dos
variables que me llegaron como input en la función, entonces podría ponerle resultado x más y. Y voy a retornar ese resultado con la palabra clave return y voy a retornar el resultado y el punto y coma, que es obligatorio, como ya saben. Entonces, para que esta función se ejecute, porque como la tengo ahí, está como que existiendo en este momento, pero no se va a ejecutar en ningún momento porque yo no la estoy llamando desde el main. Si no la llamo en el main, es como si no existiera, no la estoy usando. Entonces, ahorita la voy a usar y le voy a entregar dos números de mi escogencia. Voy a declarar el x como, no sé, 50 y el y como... Bueno, esto también es otra cosita y es que no se tienen que llamar las variables igual que como yo las definí en la función. Se podrían llamar perfectamente m y n, no sé. Y yo les puedo poner pues el valor que yo quiera y luego para que se ejecute la llamo y le pongo m, n, que serían los parámetros de la función, y yo quiero almacenar el resultado de lo que me entregue la función suma en otra variable. Entonces, cantidad, por ejemplo, del tipo int, y voy a imprimir esa cantidad, system out print line cantidad. Listo. Ahora sí le doy execute, me imprime pues el resultado que es evidente y ya. Ahí Carlos Manuel alzó la mano. Sí, disculpa, tengo una pregunta. Ahí en el static in suma, ¿qué diferencia hay si yo pongo public static? Public static, eso ya es una pregunta avanzada, pero básicamente lo que quiere decir public es que hay clases externas que pudieran acceder a este método suma. Si yo lo pongo de la otra manera, hay varias maneras, pero pues digamos la otra manera como que directamente contraria a public es private. Si yo lo pongo private, yo solo la puedo usar esta función dentro de la clase myClass, que sería pues la clase que definí aquí. ¿Listo? Si yo tuviera otra clase, por ejemplo, acá abajo, que se llame aquí, yo pudiera, si esto es public, yo lo puedo llamar. Yo lo puedo llamar y no sé, por ejemplo, result. Pudiera declarar una variable dentro de esa clase que invoque el método suma que está presente en myClass. myClass. Y aquí le pongo punto, suma, y aquí, no sé, 10,20. Eso es lo que significa public. ¿Listo? Yo lo puedo invocar desde otra clase. Eso sería. Vale, gracias. Ahora sí, listo. Esas serían las funciones en Java. Finalmente, Qué pena, una pregunta. dime, Eh, esa palabra static, ¿qué era lo que significaba? static significa que yo no tengo que instanciar un objeto de la clase, en este caso myClass, em, para utilizar ese método. ¿Listo? Eso es un poquito complicado porque involucra, digamos, el término objeto, y el objeto es cuando yo creo una instancia de la clase que definí, en este caso myClass. Una instancia yo la definiría, por ejemplo, desde otra clase. Yo tengo una clase que sería, no sé, clase. Y aquí puedo instanciar un objeto de myClass de esta manera. Por ejemplo, aquí pongo un objeto tipo myClass. Le voy a llamar MC por las iniciales y luego le pongo new class. Perdón, myClass.
En este caso, si esto fuera no static, yo tendría que hacer esto para poder invocar el método suma. ¿Listo? Pero como no es, digamos, como en este caso tengo puesto la palabra static, yo puedo hacer simplemente my class punto suma. ¿Listo? Es esa distinción únicamente. Ah, ok. Pero sí es como, por ahora, no es necesario que sepan eso, simplemente es necesario decir que es static este método para que yo lo pueda llamar desde el main. ¿Listo? Eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, si no hay más preguntas, mi compañero Manuel va a continuar con los retos. ¿Es ahí alguien alzó la mano? Dime. Pues, o sea, yo tengo la pregunta de cómo puedo correr Java en un computador sin tener que estar utilizando el compilador en internet para utilizarlo para correr los scripts. Y eso. Listo. Ya te entiendo. Tendrías que ir a una página que es Java JDK. Bueno, escribes Java JDK en Google y te vas a la primera página. Aquí le puedes dar, bueno, toca aceptar las cookies, como siempre. Te vas a Downloads, descargas el JDK y una vez lo instales puedes crear archivos .java y lo que puedes hacer es compilarlos usando otro procedimiento que lo puedes consultar. Yo te lo dejo ahí. Es un poco complicado, pero sí tienes que descargar esto que se llama el JDK. ¿Listo? Vale, gracias. Dale. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les paso a mi compañero Manuel, que les va a explicar algunos retos aquí con Java. Listo, entonces, si quieres, voy a compartir pantalla. Comparto yo. Sí, ya paro de compartir. Eso. Listo. Entonces, pues aquí tenemos unos retos como para que ustedes vayan practicando la programación. Entonces, en este primero, dice como que Dana está interesada en un programa que le ayuda a sumar varios números y le interesa que el programa le pida al usuario los números y que al final imprima la suma. Y además, para que no pida infinitamente esos números, usa el cero como indicador de que de dejar de pedirlos. ¿Alguna pregunta? Qué pena es que no veo la pantalla. No sé si sea solo yo. A mí me está como cargando. Ah, ya, a mí ya me cargó. Ahí ya. Dicen, entonces, como les decía, el programa consiste en pedir varios números e imprimir la suma. Y además que... ¿Me escuchan bien? Se te está Sí, entrecortando un poquito. A mí se me escucha, lo escucho un poquito entrecortado. No sé si sea solo Qué yo. pena es que están haciendo un arreglo de afuera. Si se me corta o dejan de ver la pantalla, me avisan, por favor. dale. Entonces, como les venía diciendo, el programa tiene que pedir los números. Entonces, nos vamos aquí y Java por defecto no tiene la opción de que el usuario escriba en la consola para pedir datos al usuario. Tenemos que importar otra clase para poder hacerlo. Entonces, para hacer la importación, antes de
decir el public class, my class, tenemos que escribir lo siguiente, que sería el import, que sería la palabra clave para importar otras clases o librerías. Y ponemos java punto útil punto scanner. Y pues esas clases scanner nos permiten cosas por la consola. Aquí en esta página, esto es algo totalmente de la página, para pedir las cosas, es mejor ponerla aquí interactive. Y entonces aquí ya dentro del main, para poder usar esa clase tenemos que instanciarla primero. Es decir, tenemos que crear un objeto de esa clase. Entonces le ponemos el nombre de la clase y cualquier cosa, digamos, lector, que sería el nombre del objeto. Le ponemos new scanner. Y le tenemos que pasar como parámetro system.in. Eso es propio de la clase system.in. Y entonces cada vez que queramos pedirle algo al usuario, le decimos lector punto, dependiendo, podemos decir next line o lector punto next. Entonces la diferencia entre los dos es que la parte de arriba permite pedir cosas que sean como texto, caracteres, palabras, ¿sí? Que sean cualquier cosa que escriba el usuario. Y la parte de abajo solo permite recibir números del 1 al 9, del 0 al 9. Y si recibe algo que no es un número, va a saltarle un error. Entonces hay que tener precaución con eso. Y por cierto, después, no sé por qué, no lo han arreglado aún. Para mí es un problema, pero cada vez después de que escribamos el next-int, tenemos que escribir el next-line. Ni idea por qué, pero bueno. Pues entonces, esto al pedirlo, lo podemos guardar en una variable. Digamos, esto le voy a poner una string, que sea lo que es el nombre. Y el de abajo, ya que pedimos que sería un número, entonces lo guardamos en una variable que digamos que sea la edad. Y pues ya con estas variables podemos empezar a jugar con ellas. Entonces, pues aquí el reto es que vayan pidiendo números hasta que les llegue la entrada 0 y en ese momento dejen de pedirlo y pues imprimir como salía el resultado de la suma. Entonces, si necesitan ayuda, nos dicen. Pero pues primero intenten ustedes a ver cómo les va.
Es que es- escáner es con la S ¿Mayúscula? mayúscula. Sí, Es que ahorita la tenía en mayúscula, pero sí, eso es sí súper está bien. importante aquí. Y el import también. El import también es ¿El import dónde? en la primera línea. O sea, el escáner también. La S ahí Ah, también va en mayúscula. No, la S, la S. allá. Ahí sí es súper importante mayúscula y minúsculas. Listo, y otro error. No, pero eso ya es del frío. ¿Alguien más presenta errores? Bueno, esto ya pudieron realizar. Si no tienen ni idea, también pueden preguntar, tranquilos. Aquí no se juzga nadie. Sí, Ya, es que yo llegué tarde, entonces solo vi la parte que decía de import java.util.scan, entonces no sé cómo hacer lo otro. Eh, ¿Sabes cómo hacer los for y while y todo eso, cierto? Sí, eso sí. Listo, entonces, ¿qué es lo que te faltaría por hacer? Es que me dice un error que dice que el punto y coma es esperado, pero pues yo pongo punto y coma al final como de la prueba y me sigue saliendo el error. Mm, ¿Lo haces después de cada línea? Al final de la línea. Tan raro. Compartir pantalla. Y ahí vemos. Mira, si por ejemplo pongo acá int, acá es el punto y Bueno, coma está ahí, bien, sí o qué. o sea, el punto y coma sí, pero digamos, si querés como aclarar la variable, como decir, tienes que el tipo, o sea, int, darle un nombre cualquiera, sin las comillas, el nombre que quieras de la variable, igual al valor de la variable. Y aquí sí las comillas o qué. No, las comillas solo se utilizan para texto. Si es número, es normalito. Ah, ya. Y con el igual, no te olvides del igual. Eso ahí ya. Ese Ahí te va a new, salir error por el new. sí, Y ahí es lo que pasó. Ah, bueno, ahí borraste un corchete. Los corchetes de también son. O llave. Las llaves también son importantes. Debería ir después de la suma. Debería ir. Oh, acá. Eh, Ponerlo abajito. Una llave. Una llave, llave, eso es un paréntesis. Eso. O sea, las llaves son muy importantes porque le dicen como a la función dónde empieza y dónde termina. Y pues si no coinciden, pues baila. Va a Ah, saltar pues el por lo error. menos no sacó error. Epa, ahí sí ya. Ah, listo. ¿Sabes cómo hacer
¿Cómo inicializar el escáner? No, Ahí te dejo en el chat sí, la forma de inicializarlo. Y entonces, ese va acá cada, debajo de public static void. sí, ahí lo puedes poner. Y pues ya para llamar la función como de leer, puedes usar el netsLine o el netsin, dependiendo de lo que quieras. Si quieres Vale, leer pero entonces una línea ese de iría texto, debajo de un este. número. Pues sí, eso ya depende de tu código. Ya, Depende de listo. cómo lo penses. Pero seguiría dentro del método, entonces debería ir dentro del corchete, dentro de la llave. Que diga. Eso. Sería lector.netsInt. Eso. Y con los paréntesis. Te faltarían los paréntesis. Después del netsin. No, después del netsin. Y ese espacio ahí no se puede tener. Y pues entonces ahí ya, con eso lo lees, ¿cierto? Y es como que guardarlo en una variable primero para que, sí, para poder operar con ella. Si no, o sea, como que lo lees y ya, y no pasa nada con eso. Listo. Entonces, si pongo acá la variable suma, No, no, es que esos paréntesis son como propios de cada función, ¿sí? Para llamar la función se necesitan ya, los paréntesis. listo. Entonces, digamos, si puedes tener una variable, digamos, el número que le entra. Entonces, el número que le entra es igual al lector.net, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí, pero entonces este 5, ¿qué? Sí, puede ser. Listo. ¿Alguien más necesita ayuda? Yo, ya te comparto pantalla. Vale. Ya, entonces, ya como mirándolo del reto, lo que hice fue meterle Ajá. un bucle while y Sí, decirle está que bien. la edad, o sea, la edad, se lo leyera y, pues mientras la edad sea mayor a cero, pues va a seguir el bucle. Pero entonces Ajá. cuando corro, pues en el bucle va a tener que, o sea, el total, o sea, la cantidad de suma que se hace, que yo digo que va a ser el anterior más la novedad. O sea, yo así se hacía en Python, pero cuando corro el código me dice que está mal, que no se puede hacer. No sé cómo solucionarlo. Eh, bueno, ahí directamente no podría hacer porque primero tendrías que instanciar la variable como afuera del while, el total. Y digamos, si vos le haces seguimiento al código, digamos, le entra un número, ¿cierto? Digamos que 5, primero que todo, 5. Entra en el while, entonces, ¿qué pasa? Se crea la variable total. Ajá, le sumaría la variable total. Ajá. Luego de que le sume, vuelve y entra el while. ¿Le ha cambiado? Ya. Sí, sí, entonces eso tendría que estar adentro. Sí, tendría que estar adentro de, del while Pero, y puedes inicializar la variable afuera del while. Porque no, ahí te saltaría error. ya. ¿Sí? Eso, se hace. Y esta Y línea de código. bueno, no estoy seguro porque si lo haces así,
lo más probable es que le das a inicializa en cero, porque sí, como que el número por defecto para eso es cero, me parece. Entonces, bueno, ahí porque ya está instanciado. No puedes instanciar una variable dos veces. Tendrías que quitarle el int. ¿Acá? ¿Cómo? Se le quito esto. No, o sea, ahí lo instancias, ¿no? Pero luego dentro del while no es necesario volver a instanciar la variable, Ah, ya, ya, ya. volver a crearla. Eh, Ahí nada ¿Sí? más se refería a esa variable. Exacto. Entonces, asignarle un número cualquiera, pero es que no sé cómo diría. Pues tendría que... Pero es que digamos, ahí ese código solo aceptaría números positivos, ¿no? Pero también podrían entrar números negativos, por ejemplo. Ajá. Entonces, no como que mientras sea diferente, no mayor. O sea, digamos, ponerle, ¿Cómo es el símbolo diferente? ¿Es igual así? sí, exacto. Entonces, ¿A qué número lo podríamos poner? Pues podríamos ponerle un -1, yo creo. Ah, sí, porque igual en, dentro del while como que cambia. Sí, ya. Entonces, luego ¿ejecuto? la variable total. Ahí es donde vas a guardar como el resultado de las sumas, ¿cierto? Ah, pues aquí pues Pero, toca hacerlo afuera, ¿no? ajá, exacto. Porque si no se estaría como constantemente volviendo a inicializar y entonces perderías la suma que llevabas. Ponerlo al revés. Primero es, ¿Es al revés? sí, estoy ahí. Mm, Está raro eso. Bueno, no le das asignado un número a total. Ah, Tienes que ya. asignarle un número cuando lo creas. ¿Le asigno cero entonces? Sí, pues. Ah, como he dicho ahorita, ponerle el interactive, Ah, ya me porque cargó. si no, como que. Sí, ¿Dónde pero te va a darle? salir error, porque se queda como Ah, ya. esperando que vos le pongas algo y como queda esperando tanto tiempo, al final te sale error. Ya, ya. Y O ahí, sea, le activo entonces, esta ahí cosa. ya te. Ajá, exacto. Y entonces ahí ya está esperando que vos le metas algo, que vos le pongas un número. Entonces le meto 5, Ujú. imprime 5, 5, 5. 8, 13. Ah, para allá. Vámonos. Sino 7. que como le pusiste que imprimiera la suma Sí. después Y de si cada le vez coloco que 0, sumara, se rompe, ¿o ahí no? ya sale. Ujú. Así, risa. Y si pones como que nada más imprima la suma final, ya solo te saldría una vez. ¿Y cómo harías como que ¿Cómo se imprima así? solo una vez la suma final? O sea, sí, pero ahí estarías como que imprimiendo esa suma cada vez que le entra un número, ¿no? Ya. Pero ¿cómo harías que solo Y se imprimiera una vez la suma? al final del while, ¿no? Si lo pongo aquí afuera. Sí, exacto.
Si lo ponemos fuera del web, solo imprimimos el total. Está ya desesperando. 5, 9, 7, Eso. 9 más 5, 14 y 7. Bueno, no sé, 21, sí, perfecto. digamos que sí es 21. Ah, bueno, Sí, epa, 21, entonces ya perfecto. salió. Epa, Epa, gracias. vale. ¿Alguien más? O ya todos pudieron. ¿Ya todos pudieron? ¿Podemos seguir? Lo tomaré como un sí. Entonces, en este reto, dice que Federico está en su clase de matemáticas y el profesor le pide que escriba en orden creciente todos los números enteros entre los números A y B, incluyéndolos. A menor a B. Es como Federico está aprendiendo programación, desea hacer programa que le ayude imprimiendo los números. Luego dice, aparte, el profesor también quiere que repita el ejercicio, pero en saltos de dedos. Entonces, se compone como de dos cosas, ¿no? Entonces, digamos, en el primer ejemplo, si le llega esos dos números, 1 y 4, tendrán que imprimir el 1, el 2, el 3 y el 4, así hasta llegar hasta el último número. Si es 2 y 5, por ejemplo, sería 2, 3, 4 y 5, y así sucesivamente. Y para el segundo ejemplo, serían saltos de 2. Entonces, si es de 1 a 4 y lo hacemos en saltos de 2, sería 1, 3, el 4 no se imprime y pues el 5 ya está por fuera, entonces no se imprime tampoco. Si fuera 1 y 5, entre 1 y 5, entonces sí se alcanzaría a imprimir el 5. Entonces, ahí los dejo para que lo hagan. Si tienen preguntas, bien para las aquí estaré pendiente.
Creo que ya hice el del primer ejemplo. Listo, entonces, si quieres puedes seguir con el segundo ejemplo de hacer lo mismo, pero en saltos de dados y procurar que no se Disculpa, imprima el último número. eso era lo que te iba a preguntar. Dale. Eso como que imprima el 4. Ya todos sacaron por lo menos el primer ejemplo, ¿cierto? O hay alguien que tenga problemas con eso. Yo no tengo problemas con eso. Ah, no, mentiras, ya me salió. Entonces, ¿seguro? Sí, sí, sí. Ya vi mi error. Listo. ¿Alguien más? Ah, no, espera, tengo una Entonces, ya pregunta. pudieron a ver, Déjame compartir. listo. Aquí ya me salió, pero no me deja imprimir hasta el último. No. Ah, ya Listo, sé ya que sé. tendría que ¿Cuál sumarle sería? uno acá. No necesariamente. O sea, sí, se podría, pero también hay otra forma. ¿Cómo sería? ¿Sí sabes cuál Mayor, es? mayor igual. No sé si se escribe así. Eso, menor. ¿Sí? Eso, ya con eso. Así ya me Listo, acuerdo. perfecto. Eso. Gracias. Entonces, vayan haciendo el segundo también. Saltos de dos.
que sería, en este Qué caso, pena, un estudiante. ¿Cómo? Vale. Qué pena, lo que pasa es que yo acabé clase ahora a las 7:15 más o menos y acabé de llegar. O sea, un poquito como para Vale. contextualizarme en qué estamos trabajando, como para poder terminar. Pues en ese momento estamos haciendo como retos, sí, sí, como poniendo retos para que los puedan resolver con este compilador en Java, que ahí te dejo el link en el chat. Dale, gracias. Listo, si sabes, es que son tantas cosas que te pediste, lo del for, el while. Dale tranquilo que sí he trabajado con ella. Listo. Entonces, aquí estamos resolviendo retos y pues entonces, si necesitas ayuda, nos dices. Entonces, en Está este bien. siguiente reto sería que un estudiante de ingeniería requiere un software que le permita, a partir de tres números dados, imprimir cuál es el mayor de los tres. Y por otro lado, como funcionalidad adicional, le parece interesante imprimirlos también en orden creciente, haciendo uso de esos símbolos. Entonces, si teniendo esa entrada, tengo que decir, el número más grande es tal. Y, y luego, como que ordenarlos de menor a mayor con esos símbolos, con menor. Y digamos, si son dos números iguales, digamos que aquí tuviera un 2 y un 2 con un igual. Y eso sería todo. Entonces, si tienen preguntas, nos avisan. Una pregunta, ¿cómo hago para guardar los archivos que ya, o sea, para guardar los archivos, el código que tengo, Mm. para no perderlos? O eso se pierde inmediatamente. En esto yo no sé cómo. Tendré que- Aquí creo. Sí. Bueno, habría que iniciar sesión con la pero se saldría. Vamos a ver. Sí, se sale. Pero no creo que después de iniciar sesión ahí no habría problema. Ahí está un poco lento. No. Mm. Sí, ahí como que borré todo lo que ya hiciste, pero luego una vez iniciada sesión me imagino que ya se podría guardar. Ah, bueno, gracias. Aquí sí, fácil. Ah, no, gracias. Tú lo que hago. Ahí te la descarga en un bloc de notas. No había necesidad de iniciar sesión.
Tienes que colocar abajo otra línea que sea lector.net line. Sería. Esta que te mando al chat de Zoom. Tienes que colocar ese. Es un programa ahí de esa librería ¿Sí? de escáner. Sí, así. Porque no hay como que se queda pidiendo el número. Doble 4, 9. No, ya está muy raro. Ponerlo después de cada uno. A ver. O sea, esa línea después de cada vez que pedís el número. Ah, ya está muy raro. ¿Alguna idea, Jesús? He estado muy pendiente, volverme a contar. Que cuando ingresa los 3 números, se queda como pidiendo otro número. A ver, y el código. Next line. Ah, no sé, man. Debería Está imprimirlo. súper raro eso. ¿Y si le da Enter? No se baja nada más. Ese escáner es muy raro. A ver, podrías hacer lo siguiente, copiar esos números en un notepad, así como están, ¿Cómo eso? En el y blog de seleccionarlos. notas. Pues, Ajá. ¿Cómo eso? Ajá, eso. Y eso. Ahora sí, copialos de ahí del blog de notas. Y volví a ejecutar el código. Mm. Para eso creo que está el cuadrito de std inputs. std inputs. Ahora pego los 3 números así. No, listo. No, pero igual. Por eso te digo, para eso puede que esté el cuadrito de std inputs. Puedes pegar ahí los números. No, abajo, abajo. Al lado de interactive, del botoncito, ahí pega los números. Y con esos números se pero creo ejecuta el que, código. creo que tendrías que quitar el cosito de interactive. Me parece. Y volver a ejecutar. No, pero de una vez los 3 números. Ya, Sin el espacio, creo. ¿todo Y junto? tendría que ser uno Con debajo del otro. comas. Y con enter, eso. Eso. Y delante de los números creo que dejaste un espacio.
Ahí ya sirvió. Ahí ya funciona. Ahí ya imprimí Es el- resultado. Ah, sí, Tan ahí raro, ya ahorita está funciona. funcionando bien la consola. Qué raro. Pero bueno, ya funciona. Pues vamos avanzando. El siguiente reto ya es como más avanzado, entonces diría como que traten de realizarlo por fuera de la sesión y alguna duda, pregunta, nos pueden decir o pueden hacer la siguiente sesión para preguntarlo. Entonces, si quieren, le toman pantallazo a eso. Ahí sí me estuvieron escuchando, es que para acá Sí, rato que la conexión es inestable. sí se te escucha. Ah, listo. Sí, entonces, lo que vamos dejando aquí. Pues traten de terminar el anterior, que solo faltaría esta parte. A Juan José solo le faltaría esa parte. Los otros dos no sé qué tal vaya. Y entonces, este reto, darlo como de tarea o algo así, si lo quieren resolver. Pues creo que podemos ir dejando aquí. O no sé vos qué pensás, Jesús. Concuerdo. Listo. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Inviten a sus demás compañeros, que esto cada vez se está quedando con menos gente. Sí, Y dígales necesitamos que ya más. empezamos con la programación a fondo. Listo. Ya era programación pura y dura. Muchas gracias. Listo. Gracias. Vale, con gusto. Ustedes por asistir. Hasta luego. Chao.